revertir la alteración, ¿no? Cognitiva. Ahora, las irreversibles, que ya como tal son las demencias las vamos a catalogar por lo general en 6 grandes enfermedades, que es el Alzheimer, los cuerpos de Lewis, la vascular, la frontotemporal, la de Huntington y la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que la enfermedad de Parkinson, aunque su principal alteración es motora, también puede dar ciertas alteraciones cognitivas, ¿no? Como la demencia. Sin embargo, la demencia no es la más común en la enfermedad de Parkinson, no es el trastorno de neurocognitiva más común en la enfermedad de Parkinson. Ese vendría siendo la depresión. Pero bueno, ya lo veremos cuando veamos el tema. Ahora, eso vendría siendo como las demencias irreversibles, ¿no? Aquí es algo bien importante y para que se lo metan en su cabecita. ¿No existe o han visto aquí el término de demencia senil? No, para nada, porque pues la edad solo es un Porque factor, no es una como condicionante no obligatoria. existe ese término no existe, no es un término de enfermedad, no existe ese nombre en la patología. Demencia senil pues es un nombre pues como que usa la población general, pero pues como tú dijiste, no puede haber por envejecimiento, puede haber cierta alteración, pero el paciente viejo no va a perder su interacción con el medio ambiente ni tampoco se ve comprometido en sus funciones cotidianas básicas de la vida, que eso vendría siendo ya la demencia. ¿Por qué? Porque la demencia el paciente ya no puede comer por su propia cuenta, ya no puede ir al baño, etcétera, 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 ¿no? Y ella interfiere con las actividades cotidianas, sus actividades normales y obviamente con la calidad de vida del paciente, ¿no? Y sí, apartado, la vitamina D12 casi no sirve para nada, sirve para muy poquitas cosas. Ah, bueno. Ujú. Em, ay. Ahora sí, también hay otra clasificación, o que lo maneja, o que es más como la clasificación oficial, en la cual hay una acumulación de agregados anormales de proteínas en neuronas y glía. Aquí va a haber 6 tipos de proteínas que pueden estar involucradas en ciertos procesos. O sea, por ejemplo, uno es el amiloide beta, ya son como marcadores específicos de determinadas enfermedades. O sea, em, por ejemplo, la proteína de unión a ADN 43 o de fusión en sarcoma o la proteína prion. Son proteínas que aparecen ya en procesos neurodegenerativos. Ujú. Que de hecho la mayoría, cuando veamos ya los temas así, las principales, vamos a ver que la mayoría son por alteración en la en beta amiloide y la sinucleína alfa, ¿no? O que coexisten con estas dos proteínas, ¿no? Las otras, pues ya las vemos después, ¿no? Pero son las principales. Ok. Em, y bueno, pues como ya les había mencionado, al momento de la evaluación y el diagnóstico es muy importante cuestionarse, ¿no? O sea, ¿cuál es el diagnóstico más preciso y qué componente de la demencia es tratable o reversible? Entonces, aquí va a ser muy importante que al momento de realizar la historia clínica nos enfoquemos en el inicio, la duración y el tiempo de evolución, o sea, cuándo iniciaron estos síntomas y cuánto tiempo lleva así. Dentro del examen neurológico, igualmente vamos a tener el examen que vimos en la primera clase, que es el Mini-Mental, y la evaluación cognitiva de Montreal. Estos Ujú. son test que aunque algunas bibliografías dicen que sí son útiles, otros dicen que tienen poca sensibilidad, pero igualmente te orientan a cuál es el estado neurológico del paciente. Ujú. Igual dentro de los laboratorios, química sanguínea, panel tiroideo, por lo mismo que hablábamos en la diapositiva pasada, que hay causas pues reversibles. Y los estudios de imagen también son importantes, pero eso igual ya dependerá de cada enfermedad. Aquí Ujú. tenemos el mini mental, nada más para recordar que es un máximo de 30 puntos y y se le pregunta al paciente qué año es, en qué temporada estamos, dónde estamos ahorita, México, París, y ya dependiendo de la pregunta del paciente, él es el que es el puntaje que se le dará, ¿no? Obviamente, a menor puntuación, pues es un eh, indicador de que hay algo mal. Igualmente, en el Montreal pasa lo mismo, pero es igual, es ya de Ujú. poner nombres de animales, seguir una secuencia, visual,
copiar un cubo, dibujar un reloj, pero todos estos, pues, ayudan a Ajá. orientarnos. Y dentro del tratamiento, no se podría decir que hay un tratamiento específico porque, pues, la demencia puede estar presente en diversas enfermedades. Entonces, lo principal es combatir las causas que son corregibles. Eh, Ujú. También, pues, lograr una cierta comodidad y ser un apoyo para el paciente, porque esas enfermedades también suelen ir acompañadas de depresión, ansiedad, desinhibición, por ejemplo, y asimismo, pues, informar y asesorar a los familiares de los pacientes, porque igual son los que pasan mayor parte del tiempo con él. Y pues ya, eso sería todo. Y feliz cumpleaños, Bueno, Dani. ¿cuál es el, feliz cumpleaños, cuál es entonces, cómo hacemos el diagnóstico de la demencia? ¿Cómo es el diagnóstico? Pues, ¿clínico? El definitivo, el que tú le vas a decir a este paciente tenía Alzheimer, este tenía demencia por cuerpos de Lewy. ¿Cómo le vas a hacer? Porque cuando veamos el tema, van a ver que comparten mucha similitud en la clínica. Sin embargo, el diagnóstico lo sospechamos con clínica y con todo esto que acabas de poner, pero no llegamos al diagnóstico definitivo. ¿Cómo creen que se haga el diagnóstico definitivo? Así, el que le digan, este paciente efectivamente tenía demencia por cuerpos de Lewy, por decir. Mm, ay, no sé. Según yo, el diagnóstico nada más se hace ya en la autopsia, o sea, ya se descubre la causa cuando se estudia ya el cerebro de la persona muerta, pero no lo sé. Exacto, el diagnóstico es histopatológico, ¿no? O sea, con necropsia, como bien dijiste. Entonces, es la única forma el diagnóstico definitivo de la demencia es histopatológico. Lo podemos sospechar por clínica y por métodos de imagen. Métodos de imagen, pues no son como muy concluyentes, pero nos van a sugerir, ¿no? Ya cuando veamos los temas así en concreto de cada una, pues vamos a ir viendo. Por clínica también porque ciertas características clínicas, principalmente en cómo se va presentando la demencia, el tiempo en que se empieza a presentar, qué manifestación es la que predomina, su interacción con el tiempo, es decir, en cómo evoluciona o si remite y confluye, etcétera. Nos vamos a guiar con todo eso para definir el diagnóstico. Y ya sí existía otra forma de detectar pues proteínas, todo lo que ya dijo Gabriela, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo es histopatológico, es por necropsia. La única forma de llegar a ese diagnóstico es por necropsia, ¿no? Porque un paciente, un cerebro con demencia se va a ver igual en una resonancia magnética, se va a ver igual la demencia por Alzheimer que por cuerpos de Lewis, ¿no? O que por una vascular. Se van a ver muy similares, entonces pero no podemos decir es tal, ¿no? Ya cuando veamos cada una de ellas, pues ya tendremos un poco más de idea cómo diagnosticarlas, ¿no? Pero eso es así en general el término de demencia. Y no confundan delirium. Delirium es otra cosa muy diferente. El delirium, pues, es una causa muy común en el viejo de alteración neurocognitiva en el paciente hospitalizado, principalmente en el viejo, ¿no? Todo lo que desencadena delirio, pues son infecciones como primera causa, desequilibrios hidroelectrolíticos, fármacos o medicamentos, y otros tipos de alteraciones, cirugías, situaciones de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que más condiciona el delirio en el anciano. ¿Dudas? Yo tengo una, Doc. Ajá. Entonces, ¿podemos asociar más que nada la demencia a una enfermedad inicial como Alzheimer, Parkinson, perdón, Lo que Huntington y pasa las que mencionó que que el Alzheimer, eran, el ajá, ya Alzheimer es después, una demencia. O sea, el Alzheimer es una demencia, cuerpos de Lewis es demencia, todas son demencias, excepto, te digo, Parkinson comparte más trastornos motores que neurocognitivos. De hecho, el porcentaje de pacientes que presentan Parkinson o ya están en un estadio muy avanzado o no lo llegan a presentar. No es tan común que presenten demencia a los pacientes que tienen Parkinson, pero Alzheimer es una demencia, los cuerpos de Lewis demencia, demencia vasculares son demencias, etcétera, etcétera, ¿no? okay.
Ujú. Ok. Gracias. ¿Dudas? Oh, gracias, Mara. Qué linda. Y gracias, doctor. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Doc, muchas gracias. No, Bueno, Doc. bueno, entonces pongan la siguiente presentación, por favor. Ay, perdón. Marish, ¿me dejas compartir por fin? Ya, listo. Gracias. Pues buenas noches a todos. Yo les voy a exponer el tema de miastenia gravis. Porfi, si me dejan de escuchar, me avisan, porfa. Bueno, por definición, es una enfermedad autoinmune crónica que altera la transmisión nerviosa en la sinapsis neuromuscular, produciendo clínicamente debilidad y fatiga de forma fluctuante. Y pues la estructura anatómica afectada en este caso va a ser la unión neuromuscular. Ahorita explico por qué. Es un trastorno, es el más común dentro de las enfermedades que afectan a la transmisión neuromuscular y puede manifestarse a cualquier edad. Sin embargo, aunque suele tener dos picos, uno va a ser temprano en la segunda o tercera década de la vida con predominio femenino y otro tardío en la octava década de predominio masculino. Pero en general, pues van a haber 3 mujeres con miastenia por cada 2 hombres, con una incidencia de 1.7 a 10.4 por millón de habitantes y una prevalencia de 20 casos por cada 100,000. Ujú. Esta enfermedad también puede asociarse con otras enfermedades autoinmunes como la neuromielitis óptica, la enfermedad tiroidea autoinmune, la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. Y pues bueno, es una enfermedad autoinmune, como ya les decía, que está mediada por anticuerpos que causan debilidad del músculo esquelético al alterar la unión neuromuscular. Puede haber 2 tipos de miastenia, que si hay manifestaciones en la adolescencia y en la adultez es una miastenia adquirida, y si hay manifestaciones en recién nacidos o niños muy chiquitos, se llama miastenia congénita. Y pues recordando un poquito con la fisiología de la contracción muscular, pues recordemos que pues va a existir un impulso nervioso, ¿no? Que genera el sistema nervioso, y este impulso va a viajar a través de un axón, de una neurona motora. Después, este impulso va a llegar a la unión neuromuscular y es transmitido hacia el interior de la fibra muscular gracias a los túbulos T. Y pues en general, una vez dentro, este impulso produce el acortamiento que va a conducir a la contracción muscular, ¿no? Este es como muy en general, pues. Ajá. En la miastenia va a haber un bloqueo posináptico de la placa mioneuronal a través de anticuerpos que se unen a los receptores de acetilcolina, afectando la interacción acetilcolina con su receptor. En esta imagen, lo que va a pasar es que pues va a existir el impulso nervioso, eso no se va a alterar. Sin embargo, estas cositas en verde, que se llaman anticuerpos, pues van a evitar que la acetilcolina se una con el receptor, ¿no? Así evitando, pues, la contracción. Y esto pasa en el 85 al 90% de los casos de pacientes con miastenia. Estos anticuerpos dirigidos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina van a actuar de 3 maneras, que es bloqueando el receptor de acetilcolina, que es lo más común, o promoviendo su endocitosis y, por lo tanto, una posterior destrucción. También pueden activar el depósito de complementos sobre la membrana posináptica con la consiguiente destrucción de los receptores y el aplanamiento a lo largo de los pliegues del receptor posináptico. Aquí en la imagen pues igual están, ¿no?, los anticuerpos contra acetilcolina. Y pues leí también que recientemente se ha conocido que los anticuerpos dirigidos contra la tirosina quinasa del receptor específico del músculo también van a tener un papel destacado en su desarrollo, y estos pacientes van a ser llamados como seronegativos. Ajá. Frecuentes, ¿no? Son los de todos, son como el 5 o 10% de todos estos pacientes, porque la mayoría es por alteraciones en anticuerpos anti-acetilcolina, ¿no?
es la Sí, mayoría. Pero los anti-MUS que vendrían siendo seronegativos, porque pues, no detectan los anticuerpos anticéticos no están presentes, serían otros anticuerpos, por eso se llaman seronegativos, pero son los más raros, ¿no? Son los menos frecuentes. sí. Y pues bueno, también se puede, sabemos que el timo es un órgano inmune y tiene un papel clave en la inducción de la producción de anticuerpos para acetilcolina en pacientes con miastenia gravis. Pues el 10 al 15% de todos los casos de miastenia gravis son diagnosticados con timomas y el 60 a 65% de los casos con miastenia son diagnosticados con timo hiperplásico, que se considera un síndrome paranoplásico. Entonces, por lo tanto, bueno, así lo interpreté yo, cuando un paciente con un timoma, pues es recomendable hacerle pruebas de serología para descartar estos problemas en la unión neuromuscular y viceversa. O sea, un paciente con miastenia gravis, pues tenemos que hacerle un TAC para descartar el caso de un timoma. Entonces ahí ya queda como algo que luego se considera como, ¿cómo poder decir? Pues un mito, ¿no? O sea, sí, el timo está muy relacionado o es muy clave en la presentación de la miastenia, pero no es el timoma la alteración más común, es la hiperplasia del timo, ¿no? Porque luego uno dice, es el timoma, ¿no? Pero no, el timoma ya, como bien acabas de decir, es del 10 al 15% de los casos, un timoma se asocia con la miastenia, la mayoría es hiperplasia del timo, que como bien dijiste puede considerarse como un síndrome paraneoplásico o una alteración aislada, ¿no? Pero la causa más común afectada al timo es la hiperplasia del timo, no el timoma, ¿no? Ok, está bien. Y bueno, las manifestaciones clínicas van a ser dos en general, que es la miastenia gravis ocular, que se va a limitar únicamente a los párpados y los músculos extraoculares, donde el 25% en forma inicial con diplopía o el otro 25% con tosis palpebral, como se ve en la imagen. O puede ser también una miastenia gravis generalizada, que no solamente se van a limitar a los ojos, a los músculos oculares. También pueden presentar, pues, en las funciones vulvares, que es la masticación, disartría o disfagia, o también debilidad en las extremidades o los músculos respiratorios. Entonces, ¿cuál es la manifestación de la miastenia? Es la ocular, ¿no? La presentación más común de la miastenia gravis es la miastenia gravis o tipo ocular, es la más frecuente de todas, ¿no? Sí. Más del 50% tienen anticuerpos antiacetina y los que tienen anticuerpos de tirosina quinasa, pocas veces se encuentran con miastenia gravis ocular. Casi siempre va a ser generalizada a los seronegativos. Si se limitan a los músculos oculares después de 2 años de haberlo presentado, hay un 90% de probabilidad de que no se generalice. Y hay dos posibles causas, que es la menor densidad de receptores para acetilcolina en conjunto con una alta tasa de activación de las motoneuronas que inervan los músculos oculares. O también puede ser por una mayor susceptibilidad al daño por el sistema del complemento en estos músculos. Y pues se va a ver... ¿Qué es lo grave de esto? Que dentro de los primeros 2 años de que se hace el diagnóstico de miastenia a un paciente que llega con miastenia gravis ocular, los primeros 2 años el riesgo de que se generalice es muy alto. Vienen siendo, como tú dices, hasta el 90-85% de los casos. Pasando esos 2 años, el riesgo disminuye, ¿no? A que se generalice, pero los primeros 2 años, el riesgo de que la miastenia gravis ocular se generalice a algo o una situación más grave, pues sí es alto. Y ya después va a ir disminuyendo el riesgo. Ok. Y pues la generalizada va a presentar los siguientes signos y síntomas, que va a haber debilidad de músculos faciales, se va a ver como una pérdida de expresión facial, también puede haber debilidad en los músculos craneovulvares, presentando disfagia y disartría. En los músculos faciales estriados se puede presentar como fatiga para masticar, para hablar, una voz nasal o una hipofonía.
También va a haber debilidad cervical, que es la Ajá. caída de la cabeza, y pues dolor al hacer esto por Ujú, los músculos flexores. También una debilidad vulvar, que va a presentarse por disnea y ortopnea, porque pues va a haber una debilidad en el ujú. diafragma. También debilidad de extremidades. Puede ser simétrico y de predominio proximal. Por ejemplo, es la mano miasténica, que es como una mano caída. Ajá. Y bueno, pues les puse esto para saber diferenciar debilidad de fatiga, porque la debilidad se caracteriza por el empeoramiento de la fuerza contráctil de los músculos, no por una sensación de cansancio o fatiga. Ujú, La presencia de fatiga muscular sin debilidad muscular no es característica de la miastenia gravis, siendo la debilidad una falta de fuerza física, es decir, la sensación de requerir un esfuerzo adicional para hacer un movimiento voluntario, ya sea en manos, pies o cualquier otra estructura. Y la ujú. fatiga, pues es algo que pues todos ya hemos sentido, que pues solamente es agotamiento, ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciar esas dos cosas. Ujú. Y la principal complicación de la miastenia gravis es la crisis miasténica, que pues eh, puede ser como muy peligroso para el paciente que llegue a esto porque puede cursar con la muerte. Esta es causada por la debilidad de los músculos del tórax y la apariencia de las fibras musculares que componen la orofaringe, que afecta la ventilación y genera incapacidad en el manejo de secreciones. Ujú. También va a presentar una disfagia intensa e insuficiencia respiratoria neuromuscular y en ocasiones va a obligar a los médicos a ingresar al paciente a la unidad de cuidados intensivos para pues intubarlo. Ujú. El paciente va a cursar con microrespiración, atelectasia, ansiedad, taquipnea, taquicardia, hipoxia Ujú. e hipercapnia. Y pues les puse esta tablita de las causas de la crisis miasténica. En general, pues pueden ser causas ambientales, que es todo esto, infecciones y pues fármacos también las pueden inducir. Ok, esto es bien importante porque si tienes un paciente que tiene miastenia y no le estás dando o le estás dando el tratamiento, etcétera, etcétera, y le das un fármaco de los que desencadenan las crisis miasténicas, tú mismo le estás provocando la causa. Sí, los antibióticos son los principales medicamentos que pueden desencadenar una crisis miasténica. Y de los antibióticos, ¿cuáles son los más comunes, doctora? Ah, la verdad no ¿Cuál sé, creen que doctor. sea? ¿Mm? Híjole, ¿Los macrólidos? Los macrólidos están, pero no son los más comunes. Son los betalactámicos, ¿no? Y las penicilinas, solamente son de ellos, ¿no? Son las causas más comunes. De ahí podrían seguir las quinolonas y también los macrólidos son de los más, pero los más frecuentes son las penicilinas, de ahí ya vienen las quinolonas y luego vienen los macrólidos. De ahí ya cualquier otro, los aminoglucósidos, son de los más comunes. ¿Por qué? Es importante que se aprendan esto, porque si un día tienen un paciente con miastenia y llega por neumonía y ustedes le dan un antibiótico que desencadena una crisis miasténica, va a tener la crisis y va a decir, ¿pero por qué? Pues porque le están poniendo un medicamento que desencadena la crisis, ¿no? Entonces es bien importante que se acuerden que hay causas de antibióticos comunes. Otro, los anestésicos, los bloqueos los medicamentos que hacen un bloqueo de la placa neuromuscular, obviamente por lo mismo, pueden desencadenar una crisis miasténica, los antiarrítmicos pueden desencadenar una crisis miasténica, algunos medicamentos psiquiátricos sí, pero no son tan comunes, y los inmunosupresores, ¿no? Obviamente cualquier causa de infección puede desencadenar una crisis miasténica. La cirugía, las fracturas, todo eso puede desencadenar una crisis miasténica, ¿no? Pero a veces nosotros mismos la desencadenamos por no saber qué medicamentos le vas a dar a un paciente que tiene el diagnóstico de miastenia. Entonces, acuérdense que hay antibióticos. Busquen cuáles son los principales, ¿no? Y otros medicamentos, cuáles son los principales que causan o desencadenan la crisis miasténica, ¿no? Ok, se los agrego a la presentación más tarde. Uh-huh. Y bueno, vamos a clasificar a la miastenia con la clasificación de Osserman, que se va a clasificar en 5, Ajá. grado 1, 2A, 2B, 3 y 4.
La 1 solamente va a ser con miastenia ocular y pues solamente eso. La 2A va a ser una generalizada pero leve, sin involucrar al sistema respiratorio. La 2B va a ser una generalizada moderada a grave, va a presentar manifestaciones vulvares. La 3 es aguda fulminante, donde hay una progresión rápida con afección vulvar y respiratoria, y una grave tardía, que es donde se juntan la clase 1 o 2 con progresión de síntomas dentro de los siguientes 2 años. Y bueno, para diagnosticar la miastenia, pues va a ser con las manifestaciones clínicas, pruebas serológicas para ver anticuerpos contra acetilcolina y para tirosina quinasa, una electromiografía, que es un procedimiento para evaluar los músculos y las células neuromotoras, donde vamos a observar la disfunción muscular o problemas de señales nerviosas hacia los músculos, pues. La TAC o radiografía de tórax para ver la hipertrofia del timo, como nos dijo el doc, y una prueba de Hiperplasia. hiperplasia, perdón. Y la prueba de hidrofonio o tensilón, que ahorita les voy a explicar un poquito. Bueno, las pruebas serológicas, vamos a ver anticuerpos contra el receptor de acetilcolina que se van a encontrar en el 85% de pacientes que tienen debilidad muscular generalizada y en el 50% de aquellos con solamente una afección ocular. El 7% de los pacientes con miastenia generalizada van a presentar anticuerpos contra tirosina quinasa y es decir, entre 40 y 70% de los pacientes con miastenia sin anticuerpos para receptores de acetilcolina. Y pues como les decía al principio, la negatividad de estos 3 tipos de anticuerpos se van a denominar formas seronegativas, que se va a presentar pues muy poquito. Yo encontré que era del 10 al 15% de los casos con miastenia. Y se va a encontrar en pacientes con formas oculares puras, hasta 50% de los casos, generalizadas leves y pacientes en remisión clínica. Y bueno, lo que les mencionaba de la prueba de hidrofonio o tensilón. El hidrofonio es un inhibidor de la acetilcolinesterasa de vida media muy corta que va a aumentar el tiempo de permanencia de la acetilcolina en la hendidura sináptica, lo que va a favorecer la transmisión muscular con la consiguiente mejoría sintomática. Es un fármaco intravenoso y tiene efectos colinérgicos y son muy frecuentes. Pero pues leí que ya casi no se utiliza porque hay una dificultad para administrarlo, una alta tasa de falsos positivos y la facilidad en la determinación de anticuerpos asociados a miastenia gravis. Pero pues leí también que pues si hay una alta sospecha de que de que el paciente tiene miastenia, pues sí se puede utilizar. Sí, aunque ya casi no se utiliza, pero sí más que nada por los efectos secundarios que tiene, ¿no? Porque como dice ahí, tiene efectos colinérgicos, entonces es bien frecuente que se te va a poner mal el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado si se va a llegar a hacer esa prueba, que pues ya no es tan común, tan frecuente hacerla, ¿no? Pero pues sí pueden ser que algún día la ve. Y se administra 2 miligramos intravenosos, dosis única de lo que vendría siendo el hidrofonio, y el paciente va a presentar mejoría, ¿no? Porque obviamente, como tú dijiste, el hidrofonio es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Entonces, al administrarlo va a presentar mejoría en este caso de si tiene tosis o debilidad muscular de los músculos del párpado, va a presentar una mejoría parcial, pero luego va a revertir, ¿no? Es una prueba positiva. Ok. Y pues en el tratamiento existen 4 líneas de tratamiento básicas para la miastenia gravis. El primero pues es el tratamiento sintomático con agentes anticolinesterasa, que se utiliza frecuentemente la piridostigmina de forma oral. Ajá. Que leí que se va a dar de 30 a 60 miligramos al día. No, Ajá. es cada 4 horas. Entonces, Sí. entiendo que se tiene que dar, no tiene que sobrepasar los 120 miligramos al día. Tratamientos inmunomoduladores crónicos con glucocorticoides y otros fármacos inmunosupresores, como puede ser la prednisona o prednisona con azotioprina y metilprednisona. Tratamientos
inmunomoduladores rápidos, modulador. sí, perdón, como es la plasmaféresis y inmunoglobulinas intravenosas, y un tratamiento quirúrgico en caso de que tenga problemas con el timo. Y Que pues pues el ya les tratamiento puse al quirúrgico, final aunque le hagas la timectomía, ¿cómo? ¿Cómo? no, perdón, lo que es que se está trabando mi internet. Miren, el tratamiento quirúrgico, aunque le hagas la timectomía a tu paciente, el problema va a ser de que sí va a tener. ¿Me oyen? No. Como que se le cortó, Doc. Ah, entonces no Ajá, sé. sí, se fue el internet. Bueno, les decía, el tratamiento quirúrgico, que es la timectomía, el paciente, si le hacen timectomía, sí va a estar libre de manifestaciones clínicas por lo menos 10 o 12 años. Sin embargo, no es garantía de que está curado. ¿Por qué? Porque después de ese tiempo el paciente puede volver a presentar alguna crisis miasténica, aunque ya le hayan quitado el timo. El tratamiento de elección, como dijo la doctora, pues primero, el tratar los síntomas, como con agentes anticolinsterasa, que el de elección es la piridostigmina. Existen ya otros medicamentos inmunomoduladores, principalmente los medicamentos inmunosupresores. En una crisis miasténica podemos aplicar plasmaféresis o aplicar inmunoglobulinas intravenosas. Una crisis miasténica. Y la timectomía, pues ya, por lo general se prefiere en pacientes jóvenes realizarles la timectomía. Como dijo la doctora al principio, puede haber una manifestación que sean de niños o adolescentes, en ellos sí se prefiere realizar la timectomía, ¿no? Que sería el tratamiento quirúrgico para mejorar la calidad de vida más que nada. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Ajá, y pues ya al final les puse el logaritmo para cómo se debe tratar al paciente adulto con miastenia y Uh-huh. pues para que lo chequen después. De todos modos está en la GPC. Uh-huh. Y pues ya, eso es todo. Bueno, ¿y cuáles son los criterios para que tú, como mencionaste, ¿no? Bueno, si te va a tener una crisis miasténica y lo vas a meter a la terapia intensiva, ¿no? Por el riesgo de insuficiencia respiratoria que puede llegar a tener. ¿Cuáles serían esos criterios que tú vas a revisar o le vas a buscar intencionadamente a ese paciente? Para Sí, meterlo porque a la UCI. tú mencionaste que puede existir el riesgo de que el paciente presente insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, Mm, ¿cuáles serían, cuáles serían los criterios? Aguas, pues este paciente se te va a poner mal. no era lo que le mencioné de que existiera ya disnea y que no pudiera como tragar las secreciones. Ajá, pero en sí, ¿cuáles son los criterios? Porque los criterios sí están bien descritos. Mm, Uno sería el que sea Osherman 5, ¿no? Que es el que mencionaste ese ratito, ¿no? ¿Qué sí. otros estudios te van a decir, bueno, este va directo a la terapia? A diferencia de que tú digas, bueno, este mejor lo vigilo en un piso, lo mando a la terapia intensiva. ¿Cuáles serían lo que va a diferenciar, pues? Pues no serían los anticuerpos específicos para No, porque pues suprimir. el paciente ya tiene el diagnóstico de miastenia, como para qué le vas a tomar anticuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Mm, paciente te va a llegar, por ejemplo, al hospital en la noche o en una guardia, como te decía, ¿no? A lo mejor tenía neumonía o cualquier otra infección, una infección de vías urinarias. Y el médico, que nunca estudió, le dijo, pues vamos a darle ampicilina y toma la crisis miasténica, ¿no?
Entonces, ¿por qué le habrá pasado? Uno, por la infección y dos, por el medicamento, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios que vas a que existen para que tú digas, este paciente tiene criterios para terapia intensiva? Ay, ¿Podría ser el tipo de medicamento, como usted lo dijo, el antibiótico, que le estamos No, administrando? porque pues el paciente ya te llega con la crisis, ¿no? Entonces, pero tú debes diferenciar entre cuál se te va a poner grave y cuál no, porque es lo que pues para empezar, decía la ese ratito la modalidad, doctora, ¿no? ¿no? Una crisis miasténica, pero ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cuál es el que se va a poner más grave? ¿Cuál es el que no? ¿No es con los criterios Apache? No, la PACHA es una escala para ver mortalidad y Ah, sí, complicaciones y cierto, todo en la ese UCI, show. sí, es cierto, perdón. Cuando hay insuficiencia respiratoria o debilidad vulvar, ¿no? Para la... Exacto, debilidad vulvar, insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo sería la insuficiencia respiratoria? ¿Qué es una insuficiencia respiratoria? Pues para empezar, ya cuando la frecuencia respiratoria disminuye, No. ¿Qué es insuficiencia mm, respiratoria? Cuando hay hipoventilación, No. o sea, a nivel alveolar no hay ventilación correcta. No. A ver, ¿ustedes cómo hacen el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Porque luego tienen la mala costumbre de que a todo le ponen insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? cuando baja el oxígeno en A sangre. ver, alguien dijo ahí algo. ¿Cómo una qué? Gasometría. Exacto, el Arteria. diagnóstico de miastenia, perdón, de insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico, no clínico. Entonces, el clínico sería dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico, es un criterio para que el paciente vaya o ingrese a la terapia intensiva. ¿Y cómo vemos en una gasometría arterial la insuficiencia respiratoria? ¿Qué esperamos encontrar en la gasometría? Menor porcentaje de oxígeno, ¿no? No. Sí, ya han visto gasometrías, ¿no? Ya han hecho, hasta han tomado, me imagino, gasometrías, ¿no? No. La presión parcial de ¿Cuánto? oxígeno tiene que estar baja, ¿no? Pues ¿Cuánto? Menos de 60 milímetros. menos de Ajá, la PO2 va a estar menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué otro criterio la gasometría para diagnosticar insuficiencia respiratoria? Ya dijeron uno. que ¿El el, otro cuál sería? que el CO2 esté ¿Cuánto alto, ¿no? sería alto? Más de No, 45 mayor de milímetros de mercurio. 50, ¿no? Se llama 50. hipercapnia. Entonces, vamos a encontrar la gasometría con hipoxemia severa, que es una PO2 menor de 60. Con coexistencia de hipercapnia con una PCO2 de mayor de 50, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente con una PO2 menor de 60, una PCO2 mayor de 50, el pH, ¿cómo va a estar por lógica? Eso ya lo vieron cuando llevaron fisio ahorita en la carrera. ¿Cómo va a estar ¿Cómo? ¿Bajo? Ácido. Va a ser acidosis, ¿no? Exacto, y esa acidosis, ¿cómo se le va a llamar? No, ya póngale apellido. Es Respiratoria. Exacto, entonces sería una acidosis de tipo respiratoria. Y la acidosis de tipo respiratoria aguda, ¿qué es la traducción clínica? Dificultad respiratoria. No, que dificultad es un término clínico.
Hipoxemia. Insuficiencia. Ahora sí ya Ajá. le podríamos decir que es por hipoxemia. La principal causa de insuficiencia respiratoria, de acidosis respiratoria aguda, pues es hipoxemia, ¿no? Todo paciente que se está ahogando y se está muriendo porque no puede respirar, la mayoría de las veces van a encontrar acidosis de tipo respiratorio. Bueno, la gasometría es uno. ¿Cuál sería el otro criterio? Debilidad vulvar. Pero antes, lo respiratorio, lo que lo van a meter a la UCI. Si ven que el paciente no puede tragar, obviamente puede broncoaspirar, pues ya ahí tienen otro criterio. ¿Cuál sería el otro? Tan solo con observar lo que está haciendo uso de los músculos accesorios de la respiración, ¿no? No, ¿cómo va a ¿Podría ser? estar ¿cómo va a estar la capacidad vital forzada? ¿Qué es la capacidad vital forzada, doctores? Eso viene en el Guyton. Es el volumen aspirado en un segundo. Mande, la capacidad vital forzada. ¿Qué? Capacidad vital forzada. Es que exhalas a tu máximo, o sea que el ¿Mande? volumen máximo es... Porque aquí es donde vamos a manejar, por eso les estoy preguntando cuáles serían los criterios, porque aquí necesitamos saber cuál es la capacidad vital forzada, cuál sería la presión inspiratoria máxima, la presión expiratoria máxima y la capacidad, y todo esto nos va a llevar a lo que viene siendo la capacidad vital forzada, ¿no? Que en teoría debe ser menor de 25 mililitros por kilogramo de peso. Si está menor de 25 mililitros por kilogramo de peso, es una indicación para una intubación electiva o prepararlo para intubación. Sin embargo, si la capacidad vital forzada es menor de 15 mililitros por kilogramo de peso, esa ya es indicación de intubación, así ya, no hay de otra, hay que intubar, ¿no? Y la presión inspiratoria también la podemos encontrar a la combinación de intubación, ¿no? Entonces, eso sería la capacidad vital forzada, ¿no? Lo que vamos a encontrar como un criterio de intubación. ¿Y cómo se les ocurre que medimos esto? Con una Espirometría. ¿Una qué? Espirometría. Hola. ¿Siguen ahí? Ay. Sí, creo que el que se lo... ¿Me oyen? Sí. Ahora sí. Ya. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Bueno. No, sí lo escuchamos. ¿Escucha? ¿Ya? Bueno. Se fue el internet. Bueno, entonces estábamos en las capacidades, ¿no? Entonces, ¿con qué medimos todo esto? No. Nos dejan Con una suspenso. espirometría. No se oye, Doc. Ya se le fue otra vez, ¿no? Yo creo, porque no, bueno, yo no lo escucho. No, yo tampoco. Y no sale su microfonito en el participante. Dígale que con... Ah, sí es cierto. Escribámoslo en Ya, el ya se chat salió el Doc. Ay. otra vez. Que nos confirme que es espirometría y ya. Solo que sí la visto y ya. Para dormir tranquilos. Ay, sí. Me ¿Me tiene con oyen? el Es que el pendiente. internet anda medio. Sí. Bueno, entonces, todo esto lo hacemos con un estudio que se llama espirometría, ¿no? Ahorita llevan humo, ¿no? Entonces ahí han visto lo que es EPOC y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí, con una espirometría, determinamos todo este tipo de capacidades, lo que viene siendo la capacidad vital forzada,
la capacidad inspiratoria, la capacidad expiratoria, todo eso, ¿no? Que ya me imagino que cuando vean la expiro, pues ahí lo van a ver mejor, ¿no? Pero son los criterios para poder, para ingresar a un paciente y para realizar una intubación electiva en un paciente grave, ¿no? Entonces, les recomiendo que los busquen porque tal vez se los pregunten en el examen. Bueno, ¿dudas, Ok. preguntas? No, ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles en el examen a las 7. Sí, Doc. Gracias. Ok. Bueno, ok. estudien. Gracias. Para el examen va a ser 7 de la mañana o 7 de la noche, ¿cómo la ves? Ah, Ah, 7 sí, de la sí. noche. Ah, ok. Ay, qué Y lo bueno. vamos a ver. Ujú. Ah, bueno, es que ¿Vale? la vez pasada fue a las 7 de la mañana, entonces tenía Sí, la porque duda. ese era el fácil. Ese era el que casi les regalé el 10. Entonces el otro ya es a las 7 en la noche, nos vemos, ¿no? Ok, sale pues. Sí, Doc. Bueno, Sí, Doc. entonces nos vemos el próximo miércoles. Estudien, por favor. Sí. Sí. Sí, Doc. Sí, Doc, Gracias. 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 Bueno, Hasta hasta luego. luego. Bye. Bye. Bye.